¿Qué es la hipergamia y qué es la hipergamia femenina? Un análisis en profundidad. La hipergamia es un término que proviene del griego y se refiere a la acción de casarse o formar una relación con alguien de un estatus social, económico o educativo superior. Este concepto ha sido ampliamente estudiado en sociología y antropología para entender las dinámicas de pareja y las elecciones matrimoniales a lo largo de la historia y en diferentes culturas. La hipergamia femenina, en particular, se refiere a la tendencia de las mujeres a buscar parejas que tengan un estatus superior al suyo. Este comportamiento ha sido observado en diversas sociedades y épocas, y se ha asociado con varios factores evolutivos y sociales. Desde una perspectiva evolutiva, se sugiere que las mujeres podrían haber desarrollado esta preferencia como una estrategia para asegurar mejores recursos y protección para ellas y sus hijos. En contextos donde los recursos eran escasos, tener una pareja con mayores recursos podía significar una mayor probabilidad de supervivencia y bienestar para la descendencia. Desde el punto de vista social, la hipergamia femenina puede estar influenciada por normas y expectativas culturales que valoran el éxito y el estatus. En muchas culturas, históricamente se ha valorado más a los hombres que tienen éxito económico y social, lo que refuerza la tendencia de las mujeres a buscar parejas con estos atributos. Esta preferencia puede estar también influenciada por la socialización y los modelos de rol que se observan desde una edad temprana. Sin embargo, la hipergamia no es un fenómeno universal ni absoluto. En las sociedades modernas, especialmente en las que se promueve la igualdad de género y se valora la independencia económica y profesional de las mujeres, las dinámicas hipergámicas pueden estar cambiando. Cada vez más mujeres buscan relaciones basadas en la igualdad y el compañerismo, y no necesariamente en la superioridad de estatus. Es importante señalar que la hipergamia no debe ser vista de manera negativa o estigmatizante. Las decisiones sobre con quién formar una relación son complejas y multifacéticas, y pueden estar influenciadas por una variedad de factores personales y contextuales. La elección de una pareja con un estatus superior no implica necesariamente una falta de autoestima o independencia, sino que puede ser simplemente una de las muchas consideraciones que las personas tienen en cuenta al buscar una pareja compatible. La comprensión de la hipergamia también puede ayudar a desmitificar ciertos estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, la idea de que las mujeres son oportunistas por buscar parejas de estatus superior es una simplificación que no tiene en cuenta las complejas motivaciones y contextos en los que se toman estas decisiones. Además, es importante reconocer que los hombres también pueden exhibir comportamientos hipergámicos, buscando parejas que perciben como superiores en ciertos aspectos. En resumen, la hipergamia y la hipergamia femenina son conceptos que nos ayudan a entender mejor las dinámicas de pareja y las elecciones matrimoniales desde una perspectiva histórica y sociológica. Aunque la tendencia de las mujeres a buscar parejas de estatus superior ha sido documentada en diversas culturas, las dinámicas modernas están cambiando, y cada vez más personas buscan relaciones basadas en la igualdad y el compañerismo. Comprender estos conceptos nos permite abordar las relaciones interpersonales con una mayor empatía y conocimiento.